La primera diapositiva, como pueden ustedes leer, ahí está el título y vienen ahí unas letritas en gris. Es el propósito o el objetivo de esta charla. Eso es lo que yo espero lograr al finalizar la charla. Yo no vine a convencer acerca de las competencias. Mi objetivo va más bien orientado a que tengan un conocimiento más amplio de qué son, de perderle el miedo, porque muchas veces le tenemos miedo porque lo desconocemos, ¿sí? Y por último, que ustedes tomen la decisión. ¿Lo quieren aplicar? ¿No lo quieren aplicar? ¿Les puede ser útil o no? Yo llegué a una conclusión después de hacer todo este esfuerzo por tratar de meter este enfoque de competencias en mi práctica docente, y llegué a la conclusión de que me es bastante útil. Sin embargo, por supuesto, nada se logra sin esfuerzo. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña reflexión acerca de lo que es la práctica docente. Y ahí tengo yo una serie de preguntas que podemos responder. Y dice la primera: ¿por qué decidí dedicarme a la docencia? Los profesores que están aquí presentes, ¿cuál fue la razón por la cual dedican un tiempo para enseñar a otros, para preparar a otros? Es importante la respuesta, porque contra lo que se pudiera esperar o contra lo que es la realidad, los profesores tienen que tener vocación, tienen que tener un amor hacia el transmitir lo que ellos saben, lo que ellos conocen, lo que ellos hacen a otras personas. No debe existir un temor a darles los tips para que tengan éxito en su vida profesional. No deben ver a los alumnos como una futura competencia. Deben verlos como las personas que van a tomar el lugar en la generación siguiente y que deben de ir preparados. Es importante porque si revisamos la historia humana, en realidad nosotros no tenemos memoria genética como las abejas o las hormigas. Nosotros necesitamos transmitir lo que sabemos, ¿sí? El segundo: ¿por qué creo que es importante formar a un ingeniero? Porque en esta universidad, igual que en el tecnológico de donde yo vengo, nos dedicamos a formar ingenieros, ¿sí? Y no es fácil formar ingenieros. No es fácil para el profesor y no es fácil para el estudiante. Requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Desde mi punto de vista, incluso más que otras áreas, otras disciplinas no duras, ¿sí? Estas dos últimas preguntas se contestan con un sí o un no. No espero que me las contesten aquí, pero son importantes para el saber por qué están aquí y si realmente queremos hacer algo. Me interesa que mis alumnos reciban la mejor preparación que pueda proporcionarles. Y está redactada de esa forma porque pues no somos todopoderosos. Como profesores hacemos lo mejor que podemos para transmitir lo que sabemos. Y aquí es uno de los puntos importantes que tiene que ver con el problema de aplicar las competencias. Precisamente aquí es donde entra el problema. ¿Por qué? Bueno, a nosotros, profesores, nos enseñaron otros profesores, otros docentes de una generación anterior. ¿Y cómo nos enseñaron? Pues como se enseñaba en aquel tiempo. ¿Cómo tendemos a enseñar nosotros? Pues nosotros en particular, igual que los estudiantes actualmente, van a tener sus profesores favoritos, a los que le entiendo mejor, a los que me gusta cómo da su clase. Y entonces, en muchas ocasiones, docentes, lo que hacemos es tratar de imitar a nuestros profesores que nos gustaron en nuestro momento. Por supuesto, aquellos profesores que nos dieron clase a nosotros no usaban un enfoque por competencias.
o al menos no de manera formal, como lo vamos a ver. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues sí me interesa que mis alumnos reciban la mejor preparación que pueda proporcionarles. Y por eso me esfuerzo por ser como el profesor que a mí me gustaba. ¿Sí? Y por eso pienso que la forma en que me enseñaron funciona y es correcta. Y ahora vienen y me dicen que hay una mejor manera de enseñar. ¿Qué les pasa? ¿Sí? Hay una resistencia. Es normal. ¿Sí? Pero entonces viene la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacer cambios necesarios para mejorar mi práctica docente? Yo creo que cualquier buen docente va a contestar que sí. El punto aquí es que tenemos que pensar, tenemos que entender de qué se trata este enfoque y hallarle utilidad para nosotros. Esto no puede venir por decreto y decir, de repente una política dice, ahora ya vamos a enseñar por competencias y boom, de la noche a la mañana ya todo el mundo usa competencias. Se podrá hacer en el papel y se podrá hacer en los discursos, pero en la práctica es más complicado. ¿Sí? Y normalmente nosotros los profesores, los que estamos, ahora sí, los soldados rasos, que estamos abajo en el frente, pues nos dejan el problema de batallar y descubrir cómo se puede hacer. ¿Sí? O sea, ponerlo en el papel y decir que ya estamos en competencias y todo eso es muy sencillo. ¿Sí? Lo difícil es ponerlo en la práctica. Sin embargo, quiero decirles que sí se puede, no es imposible. ¿Qué deben esperar de esta presentación? O sea, tal vez vienen con muchas expectativas. Desgraciadamente no voy a poder cubrir todas ellas, que no hay tiempo. El principal enemigo de la docencia es el tiempo. ¿Sí? Porque necesita tiempo para aprender y se necesita tiempo para enseñar. Y entonces, básicamente son dos cosas. Voy a intentar transmitir una visión simplificada de lo que son las competencias. No esperen todo una tesis pedagógica docente basada en teorías de pedagogos importantes, etcétera. No van a escuchar nada de eso. Van a escuchar algo más simplificado y que posiblemente va a tener bastantes aristas que hay que limar para poderlo, para que los pedagogos formales digan que esos son las competencias. Pero quiero hacerlo de esta forma porque me parece que es más sencillo comprenderlo. Y ya después de esto, ustedes podrán investigar por su cuenta, si su interés es ese, en aprender un poquito más acerca del tema. Y segundo, una metodología básica y genérica para evaluar competencias profesionales. Solamente la metodología la voy a exponer. Por supuesto, no van a terminar ni van a salir de aquí sabiendo evaluar competencias profesionales. No esperemos eso. ¿Sí? Para eso se requiere tiempo, se requiere un poquito de esfuerzo, habilidades que hay que crear, etc. ¿Sí? Sin embargo, les adelanto un poquito. Van a descubrir, como descubrí yo, que al formar ingenieros, ya aplicábamos competencias sin saberlo. Van a descubrirlo. Sin embargo, hay que pulirlo un poquito más. Bueno, primero empecemos. ¿Qué no es el enfoque por competencias? Porque he escuchado mucho acerca de esto. Primero, no es un modelo educativo. No es un modelo educativo. No es algo que venga a sustituir modelos anteriores. ¿Sí? No es un modelo educativo. Segundo, no es una moda pedagógica. No es algo que a alguien se le ocurrió y ahora está de moda en todo el mundo y ahora todo el mundo tiene que entrarle a las competencias. Tampoco es eso. ¿Okay? No es una teoría pedagógica sin aplicación práctica. Tampoco. No es una teoría que haya un teórico de los que les gusta pensar mucho, hizo su teoría, dijo, miren qué bonito funciona. Bueno, sin quererme meter mucho en política, siempre que oigo esto me acuerdo de Carlos Marx y su teoría del socialismo, pero cuando viene a la práctica,
truena. Entonces, tampoco es eso. Sí tiene aplicación práctica. Sin embargo, la aplicación práctica está tan limitada como nuestros recursos estén. Entonces, ¿qué es el enfoque en competencias? Así, en una forma simple, es una opción pedagógica que permite dirigir los esfuerzos docentes a objetivos más concretos. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Si me preguntan a mí, ¿qué es el enfoque de competencias o qué significa aplicar el enfoque de competencias? Pues es una opción de enseñanza, aprendizaje, que permite dirigir los esfuerzos, ¿sí?, a objetivos más concretos, ¿sí?, más específicos. Y aquí surge un dicho que utilizamos allá en el Tecnológico de Celaya, en la Academia de Electrónica, que a veces nos agarramos de los cabellos, ¿verdad? Y muchas veces nos criticamos nuestra labor docente y le decimos al compañero, o el compañero nos dice a nosotros, es que tú enseñas lo que sabes, no lo que debes. ¿Sí? No sé si eso suceda por acá. Espero que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno debería de enseñar, por ejemplo? ¿Qué sería lo que uno debería de enseñar? Pues a nosotros, bueno, ahí en México nos dan algo que se llaman programas de estudio. No sé si hagan lo mismo por acá, yo supongo que sí. Y en los programas de estudio viene una serie de objetivos que hay que cubrir. Y un temario, ¿verdad? Ok. Y el programa nos pide que cubramos ese temario y que cumplamos esos objetivos. ¿Es correcto? Bueno, cuando lo hacemos bien, ¿sí?, pues tal vez estamos enseñando lo que debemos, ¿sí? O a lo mejor solo estamos enseñando lo que queremos o lo que sabemos, ¿ok? Y hay que reflexionar al respecto. A veces decimos, es que está mal el programa, pero ¿realmente está mal? ¿O solo es mi propia percepción? A lo mejor sí está mal, yo no puedo decir que no. Pero yo creo que requiere de un análisis más amplio y que nosotros como docentes, como profesores, realmente hagamos una crítica seria del programa. Y si vamos a hacer una crítica seria, debe concluir en una propuesta seria. Ok, ¿no es esto? Entonces, dime qué es. Ya me dijiste que no es eso, tú piensas que no. Ok, perfecto. Ahora dime cómo debería de ser. Y luego dime por qué debería de ser así. Francamente, y es una decisión muy personal, cuando yo no puedo hacer eso, de decir cómo debe hacerse y por qué, mejor no digo nada. Y agarro lo que otros me dicen que haga porque estoy suponiendo que ellos sí saben. ¿Ok? Y empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es una competencia? Y van a ver que una competencia no es nada del otro mundo. Una competencia es un objetivo pedagógico que menciona claramente dos cosas. Por un lado, el aprendizaje que debe adquirir el sujeto, y en una segunda parte, el propósito por el cual lo requiere. Entonces, el objetivo debe cumplir esa característica para poder decir que es una competencia. ¿Sí? O sea, un objetivo que está redactado de manera que se menciona qué es lo que debe aprender el sujeto, ¿sí?, y para qué, o sea, en qué lo va a aplicar. Fíjense que eso tiene una importancia grandísima en el enfoque, sobre todo en el enfoque docente. Voy a poner un ejemplo sencillo, matemáticas. La pregunta, ¿qué debe aprender el niño? A sumar. Perfecto, el niño va a sumar. ¿Para qué? Para poder hacer una compra de 100 pesos en la tienda. Por ejemplo. Entonces ya es una competencia. El niño aprenderá a sumar para hacer una compra de 100 pesos en la tienda. ¿Necesito enseñarle al niño sumar 100 más 200 para hacer eso? Pues no, ¿verdad?
Entonces, si ustedes se fijan, el tener el para qué, el propósito, nos limita el aprendizaje más bien, ¿cómo podría llamarle? Nos limita o nos enfoca o nos delimita qué es lo que debe aprender. Por ejemplo, si nosotros decimos, debe aprender a resolver ecuaciones diferenciales. Ya un ejemplo más para acá. ¿Para qué? Porque ecuaciones diferenciales hay de muchos tipos. ¿Sí? Ahora, ¿realmente necesita, porque a veces en el examen les ponemos la ecuación diferencial del último número de los problemas del libro? ¿Realmente, pregunto, realmente el chico necesita demostrar que sabe resolver eso? ¿Para lo que lo va a aplicar o para lo que lo va a utilizar? Pues, pregunta. ¿Sí? A lo mejor es interesante y es bueno que lo sepa. Bueno, sí, pero ¿realmente lo necesita? ¿Eso dice mi competencia que debe de tener? O sea, sí debe aprender a resolver ecuaciones diferenciales, pero ¿hasta qué nivel? Eso nos lleva a un tema que se llama intención didáctica. ¿Sí? No sé si en sus programas de estudio incluyan un apartado que se llama intención didáctica del curso. En la intención didáctica del curso, bueno, los programas en México sí lo tienen, los que nosotros manejamos, se trata de delimitar hasta qué nivel es el alcance, o sea, se va a enseñar el tema. ¿Sí? Y les comento algo práctico. En el Tecnológico de Celaya tenemos un problema con un profesor que da una materia de mecánica clásica que se da en el segundo semestre, ya tenemos semestres. ¿Sí? Y el profesor está necio de que mecánica clásica debe incluir sistemas en el espacio, en 3 ejes. Porque no se puede enseñar mecánica clásica si no hay 3 ejes. ¿Y qué sucede? 1, el alumno todavía no tiene los conocimientos necesarios al segundo semestre, para abordar este tipo de problemas. Y segundo, no los va a aplicar en el resto de su carrera, porque es un ingeniero en electrónica. Pero el profesor dice que eso se debe de saber. Pregunto, ¿estará en lo correcto o no? El punto aquí es, si nosotros redactamos bien nuestra competencia, ¿sí? Debería de tener esas dos partes, el aprendizaje y el propósito. Y el propósito nos debería de ayudar a delimitar hasta dónde debe aprender, qué es lo que vamos. Una pregunta. Sí. Pero entonces no solamente tenés que ver tu propia materia con respecto al temario, sino también con la correlación con toda la carrera. Ahí entramos en otro tema que se llama diseño curricular por competencias, y no lo vamos a ver. Trampa. Es que es precisamente el punto, es un tema muy amplio, ¿sí? Pero ya lo que mencionas es un diseño curricular por competencias, ¿sí? Nada más te comento algo rápidamente. Para hacer un diseño curricular por competencias debes de partir del perfil de egreso. ¿Qué estás buscando que tus egresados logren? Y a partir de allí defines competencias, que luego las vas a dividir, muy genéricas, que luego las vas a dividir en competencias más chiquitas, o subcompetencias si quieres, y luego subcompetencias, etcétera, hasta que puedas llegar a generar asignaturas específicas. Pero todo parte del objetivo final que requieres, y luego cómo vas a lograr que el alumno llegue a esos objetivos. Te vas hacia atrás, ¿sí? No es de que, es que yo pienso que debes saber esto para llegar hasta allá. No, es al revés. Estás allá, ¿cómo voy a lograr? ¿Cuáles son los pasos para llegar allá? Pero ese es diseño curricular. Y eso, no sé, donde vivo en México, ¿cómo hacen el diseño curricular? ¿Hacen como una encuesta con respecto a los egresados? No. Se hace de la manera tradicional. Es decir, de abajo hacia arriba. Aún no hemos llegado a eso de hacerlo de arriba hacia abajo. Pensé que ya lo habían implementado. Lo que es que es complicado. Lo que estamos tratando de hacer, bueno, al menos en el Tecnológico Nacional de México, es verificar si lo que dicen los programas actuales es lo que se necesita y partir de allí. ¿Ok? Hasta el momento ha funcionado, así que supongo que algo se está haciendo bien. ¿Sí? Los ingenieros no son tan malos. Ok, por su finalidad,
las competencias se pueden clasificar en dos grandes rubros, laboral y profesional. Y este es importante que hagamos esta distinción, porque muchas veces pensamos que el formar a los chicos en competencias es porque los estamos capacitando para el ámbito laboral. Y al menos en una universidad no debería de ser ese el objetivo. Quien debe capacitar a su gente son los empresarios, no la universidad. Entonces, ¿qué es una competencia laboral? Una competencia laboral tiene la finalidad de que el sujeto ejecute una labor o trabajo específico de manera eficiente, ordenada, metódica, adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello se le capacita, para que pueda realizar esa actividad de la manera como se requiere en esa empresa en particular o en ese ámbito laboral en particular. Porque todos los ámbitos laborales son diferentes. ¿Sí? Hay un dicho ahí en México, dice, no en todos lados se hacen las tortillas igual. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene su forma de hacer las cosas y entonces se le capacita para que haga las cosas así. Es una competencia laboral, no es una competencia profesional. Pero entonces, ¿qué es una competencia profesional? Bien, la finalidad de la competencia profesional es que el sujeto ejerza la práctica profesional de alguna disciplina. Es decir, que se convierta en un profesional en algún área. ¿Sí? Y que tenga lo necesario para desarrollarse en esa área. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, generar ese tipo de competencias profesionales. ¿Sí? Por su alcance, las competencias profesionales se dividen en dos grandes grupos. Unas que son las específicas de la disciplina, es decir, son específicas de un área disciplinar en particular, por ejemplo, eléctrica, electrónica, o por ejemplo, mecánica, que está un poquito aparte, o a veces es electromecánica y entonces juntamos de dos áreas, ¿sí? Pero normalmente están restringidas a una cierta área del conocimiento o disciplina, ¿sí? Y normalmente están conformadas por el conjunto de conocimiento y habilidad, o se enfocan en eso. El chico tiene que aprender, tiene que saber cosas y luego ese conocimiento que tiene, aplicarlo en alguna labor, en particular ejecutar alguna acción, hacer algo con ello, ¿sí? El segundo tipo de competencia es lo que llamamos competencia genérica. Una competencia genérica es aquella que esperamos que todos los ingenieros, sin importar su disciplina, por ejemplo, deben de tener. Así es. Deben tener. Un ejemplo así sencillo, aunque no es una competencia en particular, pero puede ser una competencia relacionada con el trabajo en equipo, por ejemplo. Un ingeniero tiene que aprender a trabajar en equipo, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que aprender a expresarse ante auditorios. ¿Sí? Tiene que saber reportar lo que está haciendo, por ejemplo. ¿Sí? Y muchas veces eso tiene que ver con las actitudes, ¿sí? Y tiene que ver con las aptitudes de la persona. ¿Sí? Ejemplos de competencias profesionales, para no irnos tan en blanco. Vamos a revisar esos ejemplos. Son de una asignatura que yo imparto ahí en México. La asignatura se llama Mediciones Eléctricas. Se da a alumnos de segundo semestre, están en su primer año. Y puse 3. Hay más, pero vamos a ver estas 3. Aplica un procedimiento de elaboración de circuitos impresos para construir un circuito en tablilla fenólica. ¿Ok? O sea, utiliza un software de simulación y diseño de PCB, o circuito impreso, para evaluar el desempeño de un prototipo electrónico y diseñar un circuito impreso. ¿Sí? Respeta las restricciones indicadas por un superior para ejecutar la tarea asignada. Vamos a hacer un pequeño examen
a ver si entendimos todo lo que hemos estado escuchando. Allí hay dos específicas y una genérica. Las pueden, La tercera es la genérica, ¿sí? O sea, sabemos que es importante, y de hecho todos los ingenieros lo sabemos, que nunca vamos a tener todo el mundo a nuestra disposición, siempre va a haber restricciones. Entonces tenemos que enseñar a los chicos, tenemos que desarrollar esta competencia de que sepan respetar esas restricciones, ¿sí? Y hacer su trabajo con esas restricciones. Bueno. Con esto terminamos la parte de lo que son, ¿qué son las competencias? Ahora, para poder llevar a la práctica las competencias se requieren dos cosas muy importantes. Una es el promover el desarrollo de las competencias profesionales. O sea, hay que promoverlo. Ahí es donde entra la enseñanza, ¿sí? Y para ello hay que hacer dos grandes actividades. Una es diseñar actividades de aprendizaje dirigidas al desarrollo de la competencia, es decir, en la clase, en el tiempo que tenemos asignado para enseñar, ¿qué es lo que el alumno va a hacer para desarrollar la competencia? No es muy difícil. ¿Qué los ponemos a hacer actualmente? En muchas ocasiones, y la forma tradicional es escuchar lo que dice el docente. Esa es una actividad de aprendizaje, ¿sí? Y es válida siempre y cuando vaya enfocada a desarrollar la competencia. Pero hay otras actividades, por ejemplo, resuelve ejercicios en clase o resuelve ejercicios de tarea fuera de clase. Realiza una práctica X. ¿Sí? Esas son las actividades de aprendizaje. Va a la tienda a pedir una cotización de X cosa. Esa es otra actividad de aprendizaje. O sea, son cosas que los chicos deben de hacer y que van orientadas a que ellos adquieran, ¿sí? Y vayan desarrollando la competencia profesional correspondiente. Esta parte es difícil porque como profesores tenemos que pensar qué es lo que los chicos pueden hacer y que les vayan guiando en el desarrollo de la competencia. Otra parte importante de promover el desarrollo de las competencias es, hay que ejecutar actividades de enseñanza dirigidas al desarrollo de la competencia. Eso le toca al profesor. O sea, aquí es, ¿qué va a hacer el profesor para promover el desarrollo de las competencias? Se va a parar en frente de la clase y les va a explicar en el pizarrón X tema, por ejemplo, ¿sí? Les va a entregar a los alumnos unas lecturas. Y la actividad de aprendizaje es que el alumno debe leer todas las lecturas, por ejemplo. Entonces, debe haber una correspondencia entre lo que son las actividades de enseñanza y lo que son las actividades de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? De la manera tradicional, normalmente lo que hacemos es una sola actividad de enseñanza, que es la de venir, pararnos y en el pizarrón explicar, y una sola actividad de aprendizaje, que es que el alumno se siente a escuchar. Eso es lo que se critica mucho. Pero en la realidad de la enseñanza de la ingeniería no es cierto, hacemos más cosas. Se ponen a pensar, hacemos más actividades de enseñanza diferentes a esas, ¿sí? Y promovemos que los chicos hagan actividades también diferentes a sentarse y escuchar. Todo es válido. No puedo decir que nada esté incorrecto, ninguna actividad es incorrecta o no válida o que no sirva. La pregunta es, simple y sencillamente, ¿es adecuada la competencia que quiero desarrollar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Sí, ya. Vamos a la siguiente. Y entonces, pasamos al tema, que es el segundo gran importante. Uno es promover el desarrollo de competencias. El otro es evaluar el alcance de las competencias profesionales. Y ese es algo complicado. No es sencillo.
Porque aquí se trata de que el profesor pueda decir a qué grado, a qué nivel el chico ha desarrollado la competencia correspondiente. Tiene que estimarlo. Bueno, no nos asustemos por esto, ¿sí? No existen métodos perfectos, para empezar. Así que, un consejo, yo en algún momento llegué a entrar en este problema. Un consejo es que no busquemos un método perfecto que cubra todas las áreas, ¿sí? Porque no se puede, ¿ok? No somos Superman, ¿ok? Tenemos limitaciones, no podemos hacerlo todo, ¿sí? Y eso también nos va a enseñar, al practicarlo, que tengamos mucho cuidado cómo redactamos nuestras competencias, ¿ok? ¿Cómo se evalúa? Bueno, hay 3 pasos importantes. El primero de ellos, redactar indicadores de desempeño. El segundo, diseñar herramientas de evaluación, es decir, la actividad que el alumno va a ejecutar. Y 3, diseñar instrumentos de evaluación para medir el nivel de alcance de la competencia. Ok. Según lo que yo he experimentado y lo que yo he visto en la práctica docente a través del tiempo, normalmente la mayoría de los profesores se saltan el primer paso. Nunca se ponen a reflexionar en el indicador de desempeño. Y se pasan a los otros 2, que son más fáciles, ¿sí? Diseñar una herramienta de evaluación, sencillo. ¿Qué actividad va a hacer el muchacho? Va a resolver un examen. Sencilla, esa es la actividad, es la herramienta más utilizada, ¿sí? ¿Cuál va a ser el instrumento de evaluación? Una lista de cotejo con una ponderación. Y normalmente va en la misma hoja, ¿sí? Viene la pregunta, el reactivo, y viene el número de puntos que vale. Y nada más es, si lo hizo, no lo hizo. Sencillito, ¿no? Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. La lista de cotejo es la forma más sencilla, ¿sí?, de evaluar. Es el instrumento más sencillo. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Y por eso es que el examen escrito es muy utilizado. Pero pensemos un poquito más, como en la enseñanza de la ingeniería a veces usamos el examen, pero no como una lista de cotejo. A veces lo hacemos como una especie de rúbrica escondida. O sea, no usamos un instrumento de lista de cotejo, sino una rúbrica escondida. Ahorita hablamos de la rúbrica un poquito. Voy a poner un ejemplo. Se da mucho en la enseñanza de la ingeniería que en los exámenes escritos le pidamos al muchacho que resuelva algún problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Y les ponemos el problema en el examen. Y entonces, obviamente, ese problema pues, se debe resolver con una metodología específica, etcétera, ¿sí? Bueno, habemos profesores que si no está el resultado bien, mal, porque no quiero ni saber qué fue lo que hizo. Habemos profesores que tenemos un poquito más de criterio y decimos, bueno, vamos a ver si al menos está bien el procedimiento, a lo mejor se equivocó en un signo, no sé, ¿sí? Y entonces le damos, pues le voy a dar medio punto, le voy a dar un cuarto de punto, le voy a dar 3/4 de punto. Ahí lo que están aplicando es una rúbrica, ya con niveles, o sea, ustedes están generando criterios, ¿sí?, para decir cuándo vale medio punto, cuándo vale cuarto, cuándo vale 3/4. ¿Cuál es el problema de la aplicación que hacemos? Que nos saltamos el primer paso. Ese es el problema. Y al saltarnos el primer paso, cualquier calificación que nosotros podamos dar va a ser subjetiva. O sea, si el profesor no tiene sueño en ese momento, si no está cansado de calificar tantos exámenes, si son los primeros, si son los últimos, ¿sí?, si ya se quiere ir a su casa, ¿ok? Otras cosas. Si está enojado porque algo le pasó, etcétera. Entonces, el indicador de desempeño, que es el primer paso que está ahí, tiene importancia en el sentido de que nos puede dar objetividad sobre lo que estamos evaluando. Por eso es importante el indicador. Y es una de las partes tal vez más complicadas de lograr, porque hay que pensar. ¿Cómo se redacta un indicador de desempeño? Bien.
Primero hay que responder esta pregunta. ¿Qué me indica que el alumno adquirió la competencia? O sea, un indicador de desempeño debe contestar esa pregunta. Y es muy posible que una competencia no se pueda evaluar con un solo indicador. Vamos a necesitar 2, vamos a necesitar 3. Por favor, no hagan 10. ¿Ok? Traten de limitarlo a 3. Eso se los digo por experiencia. Piensen en 3. Aunque no sean perfectos, aunque no abarquen, de acuerdo a nuestro criterio, no abarquen toda la competencia. Tal vez sea más sencillo dividir la competencia en 2 partes y hacer 2 competencias en lugar de una sola. ¿Sí? Pero por favor no le pongan muchos indicadores o para evaluar su competencia. ¿Ok? Y algo importante, ese indicador debe redactarse sin incluir juicios de valor. Ya, por ejemplo, un indicador podría ser: resuelve problemas de ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Sí? ¿Cuál sería un juicio de valor que yo dijera? Resuelve 3 problemas de ecuaciones diferenciales homogéneas, al menos. Entonces ya le estoy poniendo un juicio de valor, al menos 3. Esos son los que no van. ¿Sí? Cuando nosotros redactamos un indicador no debemos decir cuántas, incluso tal vez evitar dentro de lo posible decir cómo lo va a hacer. Es cualitativo, ¿no? Ese sería cualitativo, así es, el cómo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, como la evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿sí? En el indicador no se debe de colocar eso. A veces es necesario hacerlo, no digo que sea una prohibición completa, pero hay que tratar de no hacerlo, si es posible no hacerlo, ¿de acuerdo? Por supuesto esto requiere todavía más hablar del tema, ¿no? Sobre lo que es diseño de indicadores y todo este rollo. Ejemplo de indicadores. A ver, fíjense bien. ¿Se acuerdan de las competencias que vimos, las 3 que vimos? A ver, si no se acuerdan, vamos a leerlas otra vez. A ver. Las competencias que vimos de ejemplo son estas. Aplica un procedimiento de elaboración de circuito impreso para construir un circuito de tablilla fenólica. Utiliza un software de simulación y diseño de PCB para evaluar el desempeño de un prototipo electrónico y diseñar una PCB. Respeta las restricciones indicadas por un superior para ejecutar la tarea asignada. Ok. Son 3 competencias. Aquí están los indicadores. Un indicador es: utiliza el software de simulación y diseño de PCB indicado por el profesor. Aplica un procedimiento de construcción de circuitos electrónicos en PCB. Respeta las restricciones de diseño indicadas por el profesor. Arma el prototipo y verifica su funcionamiento en una tablilla de pruebas. Construye un circuito electrónico en PCB. A ver, otra vez otro examen. ¿Cuál de esos indicadores no tiene que ver con las competencias anteriores? ¿O piensan que todos tienen que ver? ¿Cuál, perdón? El último. Construye un circuito electrónico en PCB. A ver, vamos a revisar las competencias. A ver, yo necesito que el chico aplique un procedimiento de elaboración de circuitos impresos para construir un circuito en tablilla fenólica. Yo creo que ahí entra, ¿no? Ese indicador. Digo, estoy pidiéndole que el objetivo final de ese conocimiento de aplicar el procedimiento es que él pueda ser capaz de construir uno. Entonces el indicador es que construye un circuito en PCB. ¿Sí me explicó? A ver, vamos a revisar los demás, a ver. No se preocupen, aquí no va a reprobar nadie, ¿eh? La cuarta. Arma el prototipo y verifica su funcionamiento en una tablilla de pruebas. Bueno, estoy de acuerdo, es la cuarta. En ninguna parte de las competencias dice que el alumno tenga que construir el circuito en una tablilla de pruebas. Es más, ni siquiera se menciona la parte de hacer una prueba previa. Entonces ese indicador como que está fuera de lugar. ¿Por qué lo pongo?
¿Qué quiero lograr con eso? Y miren, lo puse de esta forma porque es una realidad que cuando hacemos nuestras evaluaciones de manera corriente, a veces hacemos preguntas que no tienen nada que ver con el objetivo del programa. O sea, realmente estamos viendo los objetivos que se deben de lograr y estamos evaluando que los chicos logren esos objetivos. Es algo para reflexionar. Y muchas veces es porque están mal redactados los objetivos. Y otras veces es porque nosotros pensamos que no debe de ser así. Bueno, está bien. Estos serían los indicadores de desempeño, ¿no? De la competencia que hemos dado. Así es. ¿Y cómo sería el criterio? Bueno, si tiene dos indicadores, aprobó, digamos, entre comillas, esa competencia, porque son Ok. muy abarcativas, digamos, de esos indicadores. Sí, esa es una pregunta interesante. Voy a contestarla de esta manera. Dentro de la experiencia que tenemos en esto de las competencias, todo lo que hemos visto, redactar una competencia, redactar el indicador hasta aquí, ¿sí? Se recomienda que se haga de manera colegiada. No sé si ustedes tengan, bueno, allá en México se da mucho de eso. Es que me estás negando mi libertad de cátedra, dicen los profesores. Es que yo tengo libertad de cátedra, no sé si aquí tengan libertad de cátedra. Entonces cuando les dice, es que tenemos que resolver esto de manera colegiada, no, es que estás pasando por mi libertad de cátedra. Perdón, pero no es cierto. Esto no tiene que ver con la libertad de cátedra. ¿Sí? Porque esto es fuera del salón. O sea, estamos como colegio, como expertos en la disciplina, estamos decidiendo qué es lo que debemos o qué es lo que nos va a indicar que se alcanzó la competencia. ¿Ok? Y lo que comentas, ahí es donde entra la libertad de cátedra. Ok, ya tienes el indicador. Ahora tú decides, ¿sí?, cuánto se requiere, ¿sí?, para que, según tu criterio, digas que alcanzó la competencia. Ahora, eso también se podría hacer de manera colegiada, si se quiere. Pero como tiene que ver con directamente con el diseño que vamos a ver más adelante de las herramientas y los instrumentos de evaluación, que eso sí ya es del profesor exclusivamente, ¿sí? Por eso yo digo que aquí todavía el profesor tiene cierta libertad para decir cuándo él considera que sí se alcanzó o que no se alcanzó, ¿sí? Ahorita vemos un poquito más adelante y si no contesto tu pregunta me lo vuelves a recordar y lo aclaramos más, ¿sale? Muy bien, entonces queda claro hasta aquí lo de los indicadores de desempeño. Bien. Bueno, vamos a la herramienta de evaluación. Sí. El tema ese, también podría ser, se puede jugar con eso un poco, es decir, ahí dijimos que había una de las competencias que no las había... Un indicador que no estaba relacionado con las competencias anteriores, sí. Pero podría decir, bueno, al ver esa situación, decir, tendría que ponerlo como competencia. Porque ahí es donde no sé. Ok. Si la competencia viene de arriba hacia abajo, bueno, yo tengo que... Ajá. O sea, la competencia no te lo pide, pero como colegio podrían decir, pero sería bueno que el chico construyera un prototipo. Ok, que lo construya, adelante, ¿sí? Y se lo ponemos como indicador, pero que no sirva para aprobarlo o reprobarlo. O sea, si el chico no es capaz de construir el circuito, no lo voy a reprobar, porque no es un indicador de la competencia. Por eso, ¿Qué puedo hacer? Pues le doy puntos extra, ¿no? Quiere decir que un chico que sabe construir, entonces le damos el 100, ¿no? Pero Sí. iba yo, perdón, era Sí. plantear de dónde vienen las competencias, o sea, quién imparte las competencias. O sea, si viene de colegiado, entonces las Sí. competencias son 4 y ya están Definidas, así es. Entonces ahí sí, bueno, no entra entre los indicadores lo que yo pongo. Ok. Ahora, yo no sé cómo viene el tema de, o sea, no estoy muy empapado en el tema todavía, Ujú. así que, y recién estamos encarando el tema. Sí. Entonces, si uno tiene que generar el tema de las competencias, o sea, cómo desarrollar el tema de las competencias, por ahí podría ser un punto a agregar, ¿no?
Podría ser. O sea, si realmente estamos convencidos que es necesario que el chico sepa construir tablillas, circuitos en tablilla fenólica, para acreditar esa materia y estar listo para abordar otras, ¿sí? Entonces tenemos que ponerlo. Y tenemos que decir y obligarle de cierta manera a que adquiera esa habilidad para poder acreditar. ¿Sí? O sea, es que lo quise poner también de esta manera porque tienen que darse cuenta que debe haber mínimos. O sea, ¿qué es lo mínimo que necesita el chico, no? Herramienta de evaluación. ¿Qué es la herramienta de evaluación? Y fíjense que aquí hay yo he visto una gran confusión entre herramienta e instrumento de evaluación. ¿Ok? Así que vamos a tratar de dejarlo más claro. ¿Qué es la herramienta de evaluación? Es una actividad que el alumno ejecutará y que va a permitir al profesor evaluar uno o más de los indicadores de desempeño redactados. Por eso les decía, la herramienta de evaluación por excelencia es el examen escrito. O sea, resolver el examen escrito es la herramienta, porque esa es la actividad, resolver el examen. ¿Sí? ¿Y el instrumento qué es entonces? Bueno, déjenme pasarme al instrumento, rápido. Cuando dice el examen escrito por excelencia, ¿se refiere a que es apto o muy bueno para evaluar esta competencia? ¿O Es porque se usa tradicionalmente de manera indiscriminada. Por eso muchos profesores, muchos docentes se sienten atacados al momento que dices que ya no uses el examen. ¿Sí? Y ya en algunas ocasiones se van hasta el extremo. Ya no usan examen. ¿Sí? Pero en realidad no es que no uses el examen, simplemente piensa si realmente el examen te está sirviendo para evaluar esos indicadores. ¿Sí? O sea, no se trata de que no lo uses, pero hay otras maneras. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué hace el instrumento? El instrumento debe diseñarse de manera que permita medir de manera cualitativa o cuantitativa el alcance de la competencia. O sea, el instrumento es para medir. La herramienta es para que se ejecute una acción, se puede dar un producto o se puede dar un desempeño. Eso es un poquito más de pedagogía. ¿Sí? Y entonces se aplica el instrumento sobre el producto o se aplica el instrumento sobre el desempeño. ¿Sí? Ahorita platicamos un poquito más de eso. Por supuesto debe aplicarse el instrumento de evaluación adecuado a la herramienta utilizada. ¿Sí? Y los tipos de instrumentos de evaluación estándar que se manejan de manera muy común es la rúbrica, que puede ser holística o analítica, una lista de cotejo que puede ser ponderada o no ponderada, o una guía de observación que puede ser ponderada o no ponderada. Las listas de cotejo y las guías de observación se parecen mucho. Entonces no vamos a entrar en polémica si estamos usando una guía de observación o estamos usando una lista de cotejo. ¿Ok? Al final de cuentas sirven para lo mismo. ¿Sí? La finalidad es evaluar, no importa cómo se llame. ¿Ok? Entonces déjenme regresarme a un ejemplo de una actividad que pueda servir para evaluar una competencia, o al menos estas competencias que hemos estado viendo. Elaborar un proyecto que realizará el alumno. ¿Ok? Entonces, mi herramienta va a ser un proyecto. ¿Sí? La actividad es que el alumno lo ejecute, lo realice, lo lleve a cabo. ¿Sí? Por supuesto, para ello voy a redactar una guía que ayude al alumno a ejecutarlo. En este caso estoy hablando de chicos de segundo semestre. Todavía están muy verdes como para que les diga el objetivo y ahora le háganle como quieran. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos los pasos, les doy la guía para que sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo lo deben de hacer. ¿Sí? Si la competencia fuera que ellos crearan su propia guía de proyecto, pues a lo mejor nada más les doy el objetivo y órale, ¿cómo lo harías? ¿Sí? Entonces hay diferentes formas. ¿Ok? En este caso es un proyecto. ¿Ok? No sé si tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. A ver si lo quiere abrir. No se cambió.
A ver, por ejemplo, esa es la guía para un proyecto. El proyecto es la construcción de una fuente de alimentación regulada de voltaje variable. Ese es el proyecto. No tienen que diseñarla, no tienen que hacer nada del otro mundo, solo tienen que construirla. Y bueno, ahí vienen toda la serie de pasos que tienen que cumplir, se les da el objetivo para que sepan claramente qué es lo que tienen que lograr. Debo aclarar, yo solo puse 3 competencias, no son todas las que se desarrollan con ese proyecto, hay más, ¿sí? Por eso se ve que el proyecto es grandísimo, ¿sí? Pero básicamente esa es la parte del proyecto. Se les pide desde que ellos vayan a adquirir, se les da una lista de material y órale, ve y cotízala y cómprala en la tienda. Perdón, ¿Sí? una pregunta. Sí. Esto es un ejemplo que utilizas normalmente Sí. en la calidad. Sí, ¿Qué nivel? ¿Esto es ingeniería o una tecnicatura? es una ingeniería. Segundo semestre, son chicos de segundo semestre. Están empezando. Dile la edad, por favor, porque... claro, La edad. prepa. 18 años. El chico tiene 18 años, acaba de ingresar a la universidad. Tiene 6 meses e ingresó a la universidad. ¿Sí? Yo pregunto esto porque en España, por ejemplo, hay un sistema de educación que difiere del nuestro y una ingeniería de ellos es, le dicen el ingeniero senior o el ingeniero técnico. Ujú, sí. Años atrás, ¿verdad? Porque esto, por ejemplo, es de a mi modo de ver, es de un colegio secundario. Está de un quinto año, cuarto año, quinto año de una tecnicatura de electrónica. Ok, nada más para platicar un poquito y resolver el problema allí. El objetivo general, No lo hacemos, digamos. O sea, diseño. a lo mejor deberían de pensar en hacerlo, porque esto tiene el propósito, esta materia es mediciones eléctricas. Tenemos chicos que llegan de técnicas donde vieron conocimientos de electrónica, y tenemos chicos que llegan de técnicas que no saben absolutamente nada de electrónica. Uno de los objetivos de esta asignatura es homogeneizar conocimientos. Bueno, están en primer año. Así es. Entonces, los que no saben, esto les parece la cosa más difícil del mundo. Los que ya saben, les parece lo más sencillo del mundo, pero oh sorpresa, resulta que los que ya saben, se dan cuenta que no es tan fácil hacer el proyecto. Al grado, el proyecto final o la evaluación final no requiere que obtengan un producto funcional. Es decir, el producto que ellos obtienen no es necesario que la fuente funcione. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he descubierto a lo largo de los años que por más esfuerzos que se hagan, ¿sí?, solamente el 20% logra que funcione. El resto no. Y si yo les pidiera que funcionara, ninguno acreditaría. Pero el objetivo no es ese. El objetivo no es que logren una fuente funcional. El objetivo es que adquieran la experiencia de cómo se construye. De manera que cuando más adelante se enfrentan a este tipo de pruebas, porque tienen que hacer prototipos en sus asignaturas posteriores, ya saben a qué le tiran y qué va a suceder si no funciona. Una de las cosas que más aprendizaje les lleva, de acuerdo a lo que ellos me han retroalimentado, es que aprenden a no dejar las cosas al final y a no subestimar que porque está bien fácil, es que una fuente, ¿qué chiste tiene? No tiene ningún chiste, dicen los que saben, que vienen de una prepa técnica en electrónica, ¿sí? Y no la hacen funcionar, porque no es lo mismo armarla en una tablilla de pruebas que hacerla en una tabla fenólica con restricciones, porque tiene restricciones. Les pido que la hagan en un área de 25 centímetros cuadrados. O sea, y cuando empiezan con eso, que la pista que está muy gruesa, que está muy delgada, y que son muchos componentes, y que está muy grande el capacitor, empiezan a encontrar problemas reales, ¿sí?, con los que se deben de enfrentar. Claro, pero yo debería rectificarme, porque Sí. en realidad yo tengo la mentalidad de cuando hice la tecnicatura y luego Sí. ingeniería, justo electrónica. Ujú. Pero estamos hablando de 40 años atrás. Hoy en día creo que, no sé si coinciden, pero los chicos que llegan a la universidad
se ha perdido bastante de lo que era el técnico de hace 30 o 40 años atrás. O sea, se ha como degradado, digamos, o se ha visto de otra manera, digamos. Entonces eso sí, realmente, ahora podríamos decir que es necesario que lo hagan, porque tal vez no lo hicieron jamás. No seamos tan soberbios, no éramos tan buenos cuando estábamos estudiando. ¿Sí? En alguna oportunidad, hace un tiempo, yo administraba el sistema académico y sacaba estadística, ¿no? Sí. Y estoy hablando del 83 en adelante, Sí. cuando yo empecé. Y después del 93 en adelante, cuando empecé a trabajar con el sistema. Y la realidad, en una franja de periodo, decía que se egresaban más ingenieros aquellos que eran bachilleres y no técnicos. Ok, En esa época. ok. Había una estadística, no me acuerdo si daba 55 a 45, cuando Ok. en realidad entraban más técnicos que Ok. bachilleres. Pero ¿cuál era el problema? El técnico venía agrandado, como decimos. Sí, así es. No quiero decir la palabra mexicana porque Sí, después charlaremos, ¿no? Pero Sí. venían agrandados, ¿sí? sí, así Entonces es. se quedaban ahí. Y el que no sabía, arrancaba de cero con las intenciones de aprender. Eso me pasó. Sí. Nada más. Yo digo una cosa. Es cierto. Yo voy a hacer un ejemplito chiquito. Sí, Mi padre no tuvo más que primaria. sí, Era bobinador especializado en talleres de con la función civil que todo. Vino un ingeniero con todos las cucarras, la vida por haber, con todo esto hecho. sí, Le digo, no va a andar eso. No, hágalo. No va a andar, fírmemelo. Lo puso, se le prendió fuego. Mi hermano, Ok. se iba a decirme, nacémelo papi, no va a andar. Lo puso, pero. ok, Entonces, lo que pasa es a veces, como decís vos, una cosa es el hecho, la gramática, y otra cosa es la práctica. sí, así es. Vos no consensuás, por eso decir, dos tipos capacitadísimos, con una capacidad tremenda en lo suyo, Sí, pero ignoraban ciertos detalles así es. que no están en... No digo que mi viejo era un soberbio ni nada, sino que hay que consensuar las dos cosas. Sí, Porque el haber dominado el simple hecho de un transformador, sacarle una espira, o zafarle una espiga, o hacer una cierta cosa, te cambia todo. ok, Y el tipo que lo diseña no lo sabe. Y estoy hablando que era un hombre que no tenía ni primaria solamente. así es. Pero tenía toda una vida haciendo ese trabajo. O buenos aprendices o buena intención también. O buena intención de aprender. Eso, así es. Así es. Entonces, es verdad, ¿sí? Los técnicos que llegan de técnicos son los que tienen más problemas con este proyecto. Entonces, es una forma de aterrizarlos, al final de cuentas. Allí, indirectamente, estoy desarrollando, o tal vez hasta de manera inconsciente y sin querer, alguna competencia genérica, donde ellos se van a dar cuenta, ¿sí?, de sus fallas en cuanto a actitud y aptitud, ¿sí? Entonces, son de las cositas que uno va descubriendo conforme va haciendo este tipo de práctica. Ahora, yo los restrinjo mucho en el proyecto, o sea, no los dejo libres. Ellos son capaces de armarme una fuente, pero si los dejo hacer la tablilla de 20 por 20 y tiene una resistencia por aquí, otra por aquí, otra por acá, ¿sí? ¿Y la hacen funcionar? Sí, la hacen funcionar. Pero cuando les digo tiene que ser de 25 centímetros cuadrados el área, empiezan a fallar. Entonces, se pensó el proyecto se ha tratado yo comencé a dar esta materia, tengo ya que 5 años, tengo 5 años puliendo este material, ¿sí? Y de acuerdo a la experiencia que voy tomando de los chicos. O sea, esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, ¿de acuerdo? Sí, un feedback, una alimentación continua. Así es. Pero, Bueno. Rodolfo, Sí, hay una palabrita que se llama colaboración, Así es. casualmente bastante contraria a competencia, que debería ser una competencia genérica, la colaboración. sí. Es que, La cooperación. ok, ahí voy a aclarar una cosa. Una competencia no se entiende como competir, o no viene de competir, viene de ser capaz. Entonces será competencia. Bueno, yo no hice la palabra, así que ni soy experto en gramática. Pero si entendemos cuando hablamos de competencia en nuestro ámbito docente como una capacidad, algo que te hace capaz para hacer algo, dice que es competente, ¿sí? Usted es competente. No competió. Así es. Ok. Entonces, ¿en qué estaba?
Muy bien, los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, hay varios ejemplos de instrumentos de evaluación. Ahorita vimos la herramienta. Bueno, la guía de la herramienta, que es el proyecto en final de cuentas. Por ejemplo, vamos a conocer una rúbrica. Aquí sí ya me salgo un poquito del... A ver si alcanza a ver. Ok. Esa es una rúbrica que utilizo en la misma asignatura para evaluar el trabajo en equipo. ¿Ok? Ahí vienen todas las instrucciones, se le explica al chico cómo se le va a evaluar, cuál es la actividad que debe realizar. En el tercer párrafo dice, la evaluación se realizará por medio de una encuesta de Google que será enviada a su cuenta de correo institucional. Debes responder la encuesta desde tu cuenta de correo institucional, puesto que este dato servirá para validar tu evaluación. Debes responder la encuesta para cada uno de tus compañeros de equipo. Por ejemplo, si tu equipo está formado por 6 personas, deberás contestar la encuesta 5 veces, una por cada compañero de equipo. Es obligatorio que contestes la encuesta para cada uno de tus compañeros, de no ser así, te harás acreedor a una sanción. ¿Ok? O sea, se autoevalúan. ¿Perdón? Se autoevalúan. O sea, Sí, es un sistema que se llama coevaluación. Es coevaluación. O sea, se están evaluando entre pares. Para una competencia de trabajo en equipo. Sí, así es. ¿Por qué decidí hacerlo de esta forma? Les platico mi experiencia. 1, me pregunté, ¿cómo puedo evaluar el trabajo en equipo? Si yo no estoy en el equipo ni lo estoy cuidando todo el tiempo. Y dije, bueno, ¿quiénes mejor lo saben que los mismos que están pues en el equipo? ¿Sí? Y entonces les pido que se coevalúen. ¿Cuál es el problema que viene? Por eso les hablaba yo de la perfección de los instrumentos, ¿verdad? Podría suceder que se ponen de acuerdo las 6 personas para evaluarse bien. Bueno, yo no puedo controlar eso, ¿verdad? Pero a lo mejor sí me doy cuenta, o se ve sospechoso, ¿sí? Entonces, por eso dice que va a haber una sanción si no la contestan. Pero bueno, por ejemplo, si ustedes se fijan en el primer criterio, que sería el indicador, responsabilidad con el equipo. Excelente, cumple con todas las actividades asignadas y las tiene listas antes del tiempo límite. Muy bueno, cumple algunas de las actividades asignadas y las tiene listas antes del tiempo límite y las restantes las entrega en tiempo. ¿Ok? Eso es muy bueno. Bueno, cumple todas las actividades asignadas en el tiempo establecido. ¿Suficiente? Cumple con todas las actividades asignadas, pero algunas las entrega fuera del tiempo establecido. Insuficiente. No cumple alguna de las actividades asignadas. Si ustedes se fijan, si uno de ellos saca excelente en todo, es sospechoso. ¿Sí? Es sospechoso. Qué bueno, porque es a lo que le tienen que tirar. ¿De qué me sirve la rúbrica? Yo le estoy enseñando de manera indirecta al chico qué es lo que se espera de él en un desempeño excelente. O le estoy mostrando hacia dónde debe ir. Al menos esa es la intención. O sea, la herramienta en sí misma, el instrumento, tiene doble objetivo. Uno es evaluar y el otro es motivar. ¿Sí? Entonces, hasta esto funciona como actividad de aprendizaje. ¿Tenés algún método para verificación de esto? Digamos, dentro del trabajo que vos tengas en el aula y intentás corroborar estas cosas, ¿o tenés algún? Es complicado. Es complicado, pero puedes darte cuenta de algunas actitudes muy evidentes entre compañeros de equipo. O sea, creo que todos hemos trabajado con chicos que trabajan en equipo y los podemos observar durante un momento cómo trabajan y nos damos cuenta de casos muy específicos. A veces no nos damos cuenta de todo, ¿sí? Entonces, eso nada más es una cuestión de llevar un librito de notas y anotar eso que vas observando, ¿sí? Y luego lo cruzas con la información que te entregan las encuestas y podrías sacar alguna conclusión, ¿sí? Sin embargo, es algo muy demandante. Entonces también tienes que valorar si vale la pena
tomarse el trabajo para hacerlo. ¿Sí? ¿Te ha pasado tener conflictos muy grandes? Sí, al menos en 2 ocasiones en los 5 años. Sí, pero se resuelven al final. Sí, no sé. Potencial y tener, me parece que tenés que conocer un poquito la aptitud que tiene cada uno, porque hay uno que es líder nato, Sí. otro que, es decir, si metés 4 líderes natos, son más casi que indios, y después no se pueden trabajar bien. Ok. Si ponés mucho sumiso en uno solo, el otro por ahí lo lleva donde quiere. El punto es que aunque tenga la aptitud de liderazgo, también tiene que aprender a seguir. Pero si no tiene una cuarta puerta, hace lo que quiere. Entonces está mal, no está trabajando en equipo. No cumple. Y hay que hablar con él. Si uno se interesa por eso, hay que hablar con él y decir, oye, estás mal, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me explico? Porque la actitud debe ser en los 2 sentidos. ¿Sí? Por eso también las competencias van mucho sobre las actitudes, competencias genéricas. ¿Sí? O sea, no está mal que tenga esa idea de liderazgo y todo, pero también debe aprender a someterse a la autoridad. ¿Sí? Hay una serie de reglas, tienes que aprender, ¿sí? Que hay que respetarlas. De hecho, es parte de la ética. Ahora, y si la rúbrica te da que el grupo no fue suficiente ni insuficiente, ¿qué haces en ese punto? ¿Cómo lo motivas o cómo lo estimulas para poder que cansen? Le entrego sus resultados, Sí, pero así te ven tus compañeros. ¿puedes decir que con eso genera la conciencia suficiente? Sí. Si hay un caso muy fuerte, yo sí lo hago. Hablo con él. ¿Sí? O sea, en realidad, esta rúbrica, aunque hago esta evaluación no tiene que ver con su acreditación o no acreditación del curso, en absoluto. En absoluto. ¿Sí? Entonces, puede darle más puntos, sí puede darle más puntos, ¿sí? O puede quitarle incluso, pero no lo va a reprobar. Y en definitiva, ¿en qué lo perjudicaría para poder aprobar el hecho de Bueno, como comenté, el evaluar el trabajo en equipo en este caso no va a decidir si acredita o no acredita, ¿sí? Porque no es parte de lo necesario para que siga avanzando en su carrera, ¿ok? Sin embargo, trato de motivarles dándoles puntos extra que los acercan al 100 o quitándoles puntos que los alejan del 100, ¿sí? Pero no los reprueban. ¿Sí me explicó? Esa es la motivación externa. Sin embargo, siempre trato de trabajar con la motivación interna. Entonces, tengo que aventarles un rollo al inicio del curso para explicarles la importancia de esto y... o sea, tiene uno que tomar esa labor porque a final de cuentas la motivación interna es el motor más importante. Yo no puedo convencer. Las personas se convencen a sí mismas, pero tienen que ser conscientes de la importancia y de la utilidad. ¿Sí? Vamos a ver una guía de observación que es muy semejante a la de lista de cotejo. Esta guía de observación no es para mediciones eléctricas, ¿ok? Esta guía de observación la creamos para evaluar un anteproyecto doctoral para poder aceptar a los doctorandos, ¿sí? Es una guía de observación ponderada. Yo le llamo guía de observación porque se utilizan preguntas guía, ¿ok? La idea es hacer un poco más objetiva la evaluación de un anteproyecto y no dejarla a la libre parecer de los doctores que lo están evaluando. Entonces, ahí están los criterios, estructura, orientación, contenido, etcétera. Son preguntas, por ejemplo, estructura. Contiene de manera clara, bien definida las secciones, antecedentes, justificación, dirección del problema, fundamentación teórica, etcétera, 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 etcétera. Sí, no, y ya en una opción NE que dice no evaluada. Entonces, el evaluador tiene la opción de decir, no tengo elementos suficientes para decidir acerca de esta pregunta. No sé, o sea, es un no sé.
N, ¿sí? O yo digo que sí o yo digo que no. Entonces, la guía de observación está basada en preguntas guía, ¿sí? Y de esta manera tratamos de hacer un poco más objetiva la evaluación, ¿sí? Listas de cotejo. A ver, permítanme un segundito. Ay, no me puedo mover de la pantalla. Sí. Voy a cerrar la presentación a ver si se... Sí, pero quedó fuera, quedó en la otra pantalla. Ahí quedó, ahí está. A ver, por ejemplo, para evaluar prácticas en mediciones eléctricas utilizo esto que se llaman HBRs, que contienen unas listas de cotejo. Y la última lista de cotejo es para el proyecto. Ahí está la lista, esa es la lista de cotejo. ¿Ok? Entonces, para poder acreditar del proyecto que desarrollan, los chicos deben entregarme 2 cotizaciones, presentarme físicamente el material completo, presentar todas las hojas de datos de los elementos electrónicos solicitados, explicarme el funcionamiento de cada circuito integrado, de los que me trajeron hoja de datos, explicar de manera general el funcionamiento de las secciones del circuito, presentar la simulación del circuito, presentar el diseño de PCB del circuito, presentar un informe del desarrollo de la simulación y presentar un informe del desarrollo del PCB. Construir la PCB, presentar la PCB con perforaciones y dispositivos soldados y presentar el informe de esa construcción. Todo lo que esté en negritas tiene que tener una palomita. Si le falta uno, no acredita el curso. Bueno, no acredita esa competencia, no la alcanza, según mi criterio. ¿Ok? Ese es el criterio que yo establecí. ¿Ok? Los puntos que no están con negritas le suman puntos a partir de 70. O sea, su calificación al acreditar es 70 y luego a partir de ahí le sumo puntos, de acuerdo a qué es lo que van cumpliendo de lo que está ahí. ¿Sí? Entonces, aquí traté de romper, se los muestro, porque aquí trato de romper un poquito el paradigma de ponerle puntos a todo o ponderar todo. ¿Sí? Y eso quiero compartírselos. Hubiera sido fácil ponerle un puntaje a cada uno de los que están ahí. Alcanzaste 70, ya la hiciste. ¿Sí? No alcanzaste 70, pues no pasaste. ¿Sí? Pero me di cuenta que era más sencillo establecer qué es lo que debían cumplir mínimo. Y ahí está en negrita, eso es lo mínimo que te pido. Tú me muestras eso, tienes 70. Ah, pero si además me presentas en tiempo y forma la presentación del primer avance, te doy 5 puntos más, sobre 70. Me presentaste el circuito armado en una protoboard funcionando correctamente, tienes 7.5 puntos más, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el chico sabe en qué debe concentrarse. ¿Sí? Y qué necesita hacer si quiere una calificación mayor. ¿Sí? Eso también ayuda un poquito a formarles la cuestión de la actitud en cuanto a, porque muchos dicen que 70 es suficiente y lo demás es vanidad. ¿Sí? Bueno, allá en México con 70 están acreditados, no sé aquí cuál es la mínima probatoria. 6, ok. ¿Sí? Ahora es 8. ¿Ahí es 8? Muy bien.
La intención de mostrarles esto es que no debemos limitarnos a lo que conocemos para generar nuestros instrumentos de evaluación. Tenemos libertad y la libertad es ilimitada. Si ustedes se ponen a investigar la cantidad de formas en las que se puede evaluar, ¿sí?, van a encontrar un mundo. No sé si notaron en la guía de observación que había colores: rojo, amarillo, verde. Los rojos significan que son los elementos que debe cumplir sin fallar. Si le falta uno de esos, adiós, va para atrás todo, ¿sí? Amarillo son los deseables, ¿sí? Son los deseables. Y los verdes son los que le dan un plus, ¿sí? Entonces, eso también sirve, una guía de colores puede servir para más o menos decirle al chico qué es lo importante, bueno, qué es lo indispensable, lo importante y lo que puede mejorar su trabajo, ¿sí? Ahora, todo esto que está aquí es del conocimiento de los muchachos, yo no les oculto nada, todo esto ellos lo tienen a su disposición. O sea, en pocas palabras, ellos ya saben a qué le tiran. Ok, ¿y qué teoría le das de todo eso? ¿Perdón? ¿Qué teoría le das de todo eso? Que ellos alcanzan. La teoría de cada elemento, de la constitución del circuito. ¿Qué le das como suplemento de teoría? ¿O que ellos tienen que buscar y se... Ok. Yo en este caso, en el caso del proyecto en particular, yo funciono como asesor. Por ejemplo, ellos me tienen que explicar, apoyándose en la hoja de datos, funcionamiento del CI. Pero llega un muchacho y me pregunta, oye, pero es que yo no sé dónde conseguir esas hojas de datos. Ah, ok, mira, aquí está una página en internet donde puedes obtenerla. ¿Sí? ¿No le da la teoría vos? No. En este caso no, en la práctica no, en la del proyecto no. O sea, tenías un proyecto dentro de la materia. Sí. Por ejemplo, otra cosa, el explicar de manera general el funcionamiento de cada sección del circuito. Ellos están en segundo semestre, no saben nada de electrónica, muchos de ellos. No, está claro. Lo que hago es mandarlos con otro profesor. O sea, una regla es puedes preguntarle a cualquiera menos a mí. Ok, pero sí son Sí. Vos pones en negrita, ¿no? Vos pones en negrita. Ahora, eso es decir, podés pasar de un ítem de negrita sin hacer el otro punto intermedio que te sumas puntos. En este caso sí. Eso es lo que te quería preguntar. No es en un diagrama de flujo como sería, tengo que pasar por este paso. Puedo saltar directamente. Así es. En este caso sí. No está limitado de esa manera. O sea que, por ejemplo, el grupo que dice, yo me aseguro un 75 puntos y llego a cumplir con este cronograma, de la otra manera me demora mucho más. Y por ahí hacen eso y no van a la bonificación. No sé si me entienden lo que te digo. Sí. Se puede manejar así también. Pudiera ser, sí. ¿No? Pero eso ya depende cómo estemos nosotros diseñando el instrumento y la herramienta. Porque si para nosotros es importante que siga una secuencia, entonces tenemos que poner esa restricción. Siguió la secuencia, etcétera. ¿Sí? O sea, yo con la de negro puedo perfectamente cumplimentar y obtengo, el equipo tiene el 70 puntos. Así es. ¿Sí? Así es. Eso es todo. Aquí en este caso así es. Perdóname, lo que está diciendo él es que si le falta una negrita, aunque tenga 3 o 4 que no son negritas, no aprueba. Ah, por supuesto. ¿Sí? No aprueba. Pero la negrita es lo sine qua non, Así es. Después si vos querés un orden, que el alumno lo haga, tenés que especificárselo. Sí, si vos no le especificás Ahora. nada, puede hacer solo lo de negrita y el último. ¿Puede suceder de que hagas toda la negrita y no llegue a los 70? ¿Sí? De hecho, hacer todas las negritas es 70. Le falta una negrita y aunque he hecho todas las que no están en negritas, no acredita. Pero, Aunque le falte una teniendo negrita. todas las negritas hechas, está los 70, sí. Así es. Así es. La suma podría darte 95, pero le falta una 93, porque deben valer 7 más o menos. Pero ponen 93 y sin embargo no aprueba. Porque falta una negrita. De hecho, la suma le puede dar 120. O sea, aquí pueden obtener 120 puntos. Pero al inicio de la hoja les explico qué va a suceder con esos puntos. En las instrucciones.
Dice, los puntos a evaluar con negrita son requisitos necesarios para acreditar el proyecto. Los puntos con puntuación son para aumentar su calificación. Los puntos obtenidos adicionales al 100 se utilizarán para mejorar el promedio de los otros parciales. Entonces trato de motivarles a hacer todo. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? No me afecta en su formación, no me afecta en el desarrollo de la competencia, el darles más calificación. ¿Sí? Entonces, pero pues por supuesto, todo esto ya es una decisión, por eso les decía yo que el diseño de estos elementos, ¿sí? Ya es particular y la libertad de cátedra de cada uno de nosotros. Si a nosotros nos gusta dar puntos extra, no den puntos extra, no hay ningún problema. Solamente asegúrense que se estén desarrollando y evaluando correctamente las competencias. Eso es todo. Muy bien. Vamos terminando. Voy a hacer una pregunta. Yo creo que está bien armado. ¿Cuánto tiempo lleva buena armada? Muy bien. Conclusiones. Conclusiones. ¿Cuánto hace que México está con este tema de competencia? 10 años. 10 años, pero yo llevo 5 años con la materia, o sea, Pero 5 años no con tengo esta 10 materia, años. con años de experiencia previa también. De las otras, un poquito. Pero no se espanten, no es. Pero alcanzarlo es difícil. Conclusiones. ¿Te puedo preguntar algo? A ver, sí. O sea, cuando le presentas esto a los chicos, ¿lo entienden de primera o tenés que explicárselo muchas veces? O sea, ¿es fácil que ellos comprendan cómo es la metodología? ¿O Ok, pasan muy bien. mucho tiempo también explicándoselo? Efectivamente, hay un problema con los chicos. Sí, sí hay un problema. Sí, ahorita que lo comentaste, efectivamente sí hay un problema. No es ese el problema. El problema es cómo los tienen acostumbrados el sistema educativo. Llegan, encuentran una forma diferente de evaluar. Trato de ser claro, trato de ponerles todo por escrito, etcétera. Primer problema, no quieren leer. Primer problema. Segundo problema, yo se los explico y podría tener un éxito aproximadamente de un 30 a un 40% de los que me están escuchando le entienden o se dan idea de que es algo diferente, ¿sí? Y algunos de ellos por eso se motivan a leer. Los otros les da lo mismo. ¿Qué sucede? Que cuando empiezo a aplicar el instrumento, se empiezan a asustar y entonces se acercan y preguntan, bueno, ¿pero por qué? Me ha sucedido ocasiones que estoy en el equipo y uno me pregunta por qué y le dice el compañero, ¿qué no leíste que decía que tenía que ser así, 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 así? O sea, ellos mismos comienzan a educarse y si no, yo los educo. Eso pasa en México, acá no. ¿Sí? Acá se nos van. ¿No? Ah, bueno. Pero sí, sí es un problema, sí es un problema. Trato de ser claro, incluso les digo eso, por favor, léanlo, después van a hacer esto, esto y esto. Y de hecho, cuando sucede, me dicen, no, sí, pues hasta dijo el profe que ibas a... O sea, sí es algo cómico, pero pues desgraciadamente no puedo hacer más. Por eso trato de ser lo más claro posible en las guías y en las instrucciones. ¿Ok? Bien. Conclusiones. Aplicar el enfoque de competencias requiere un esfuerzo de autoevaluación de mi labor docente. Eso es lo primero que hay que hacer. Tengo que evaluar qué estoy haciendo, porque es muy posible que muchas cosas que hago sirven y hay que seguir haciéndolas porque sirven, ¿sí? Porque funcionan. No tienen que dejar de hacer lo que están haciendo solo por decir que voy a hacer algo nuevo. Eso es lo primero. Segundo, construir los elementos pedagógicos necesarios para aplicar el enfoque requiere de un esfuerzo inicial muy grande. Sí, crear esto no fue fácil ni fue de la noche a la mañana. Requirió tiempo, requirió sentarse a pensar, meditar, pero tienen que empezar con algo. Tienen que animarse y empezar con algo, porque si nunca empiezan, nunca acaban. ¿Esos elementos ¿Sí? pedagógicos decimos, lo adquiriste vos por tu cuenta? ¿O Bueno, aquí por elemento pedagógico me refiero a las herramientas de evaluación, los instrumentos de evaluación, los indicadores, ¿sí?
Las competencias pues ya se las dan de alguna manera en los programas de estudio, ¿sí? Tal vez adecuarlas un poquito si no están muy claras, etcétera. Nosotros hablamos de pedagogía, por ejemplo, es una... Sí. Nosotros somos técnicos, pero no tenemos ¿El perfil? el sustento pedagógico. Algunas veces como que eso es una falencia que uno puede ser trasladable al alumno y el alumno lo puede incluir diciendo, bueno, no es tan buena la calidad de transmitir o de enseñar. Mira, te voy a contestar de esta forma, a ver si no sueno muy, muy agresivo. Pero te voy a contestar de esta forma. Llegan los chicos, yo he escuchado muchos chicos que llegan y le dicen al profesor, oiga, profe, es que cómo se arma la bobina, cuántas vueltas, no sé qué. Y el profesor le contesta, eso ya deberías de saberlo. Pues, perdónenme, pero eso ya deberíamos de saberlo con la práctica docente. Y si no lo sabemos, ¿qué le dice el profesor a ese chico que le dijo, ya deberías de saberlo? Ve y busca, investígale. Si ustedes no lo han hecho, qué bueno, ¿sí? Pero eso es lo que yo les diría. Si no lo sabes, investígale. Hay mucha información. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. No voy a decir que no. Pero no podemos tener a una persona a nuestro lado y le decimos a los chicos eso, que nos esté diciendo siempre cómo hacerle. ¿Sí? Entonces sí requiere ponerse a estudiar, ponerse a buscar, si uno quiere hacerlo. Por eso muchos deciden no hacerlo. ¿Sí? Con respecto a lo que mencionó recién, cuando un alumno viene y dice, no sé, armar una bobina tal, le dice, bueno, andá y busca información, ¿no sería mejor quizás ayudar un poquito y decir, mirá, podés consultar con este profesor, quizás te puede, cuando uno viene acá, o no? El mundo es cruel. Perdón, pero el mundo es cruel. Podrías encontrarte un profesor que pudiera contestarte de esa manera, pero también puedes encontrarte el otro que te va a mandar y te dice, ¿sabes qué? A mí no me vengas a quitar el tiempo, eso ya debes de saberlo, ve y búscale. ¿Sí? O sea, ¿qué es mejor? No lo sé. Para mí, si yo fuera a estudiar en el lugar del estudiante, para mí sería más cómodo que el profesor me dijera por dónde. ¿Sí? Pero, no sé. No te puedo decir, esto está bien, esto está mal. El que trabajó en la industria privada, Sí. vos vas a tener compañeros, todos te ayudan, nunca te van a ayudar. O sea, perdón, minga es una palabra. Sí. Pero, el jefe te dice, usted hacerlo está el tiempo, y después arreglarla como pueda. Así es. Y como vos dijiste, el mundo es cruel, tampoco no es que, bueno, pero, es decir, vos tenés que saber a dónde ir y tenés que tener, y eso es lo que te da la experiencia. ¿Quién es la persona que te va a dar, quién es el que no te va a dar? ¿Cómo ir manejando la situación? Los pibes no lo pueden manejar, por eso lo contenés en un equipo. Así es. Así es. Pero, La experiencia que hace la uno. y fíjense, ya estamos hablando de competencias genéricas. Quiero volver un segundito por lo que dijo Jorge. Sí. No me quedó claro. Ustedes, temas pedagógicos, o sea, el aprendizaje pedagógico tuyo, ¿fue estudiando o autoaprendizaje? Claro, esa era un poco La pregunta. Muy bien. Ok. Tengo que admitir algo, volviendo a la respuesta. Cuando salió esto de las competencias, el mismo sistema de tecnológicos ofreció varios diplomados, ¿sí? Al menos 2, y uno era precisamente en el enfoque de competencias. Yo fui una de las personas de los primeros que lo tomó y lo acreditó. Muchos compañeros no quisieron saber nada, y son precisamente los que están batallando actualmente, ¿sí? Entonces yo sí recibí una ayuda, una formación inicial. Ahora, nada más para comentarte. Sin embargo, la formación que recibí fue una formación muy teórica y ni siquiera estaba orientada hacia ingeniería. Nada orientada hacia ingeniería. Estaba orientada más hacia lo que son las ciencias blandas, humanidades, sociales, ¿sí? Y de eso hay muchísimo de competencias y muchísimos instrumentos y herramientas y puede encontrar uno muchísimas cosas en la red. Y de ingeniería prácticamente no se encuentra nada. Y ese fue el camino que me tocó recorrer.
Ahora, una disculpa, al final de cuentas yo no sabía que ustedes apenas van comenzando y no tienen estos elementos de pedagogía básicos sobre qué son las competencias, cómo aplicarlas, etcétera. Sí. Así mismo, pero acá mismo en Delta se da la especialización en docencia universitaria. Es más gratuita para los docentes de la casa. O sea que ahí todo el mundo... O sea, se tiene la opción pues de... Porque sí se habla, hablando en el mundo pedagógico, sí se encuentran muchas cosas de pedagogía. Como, digamos, en la formación, como Sí. alumno, en algún momento ellos tienen algo pedagógico. No, yo ya era profesor cuando me dio el diplomado. ¿A vos te No sé. referías al alumno o al profesor? Desde la parte de competencias, lo pedagógico, digo. O sea, el alumno, si sale con alguna competencia pedagógica, algo mínimo, porque uno enseña a que haga, pero ¿y a que transmita? No. Es que el alumno va a estar marcado por el docente que tuvo. Sí, por eso, pero no estamos enseñando, no estamos formando a alguien para que transmita, estamos No. formando a alguien para que aprenda para él. Sí, de hecho sí, así es. Y es el problema que tenemos todos los ingenieros que damos clase, que nadie nos enseñó a transmitir. Entonces muchas veces se basa en lo que hablábamos de la aptitud, ¿sí? Algunas personas tienen aptitud para la enseñanza, de manera natural, se les da, ¿sí? Y normalmente son los que se animan a dar clases, ¿sí? Porque... Son todos los doctorados de pedagogía, de didáctica, de psicosociología, de lo que quiera somos Y nomás no. Sí. Ok. Pero eso se puede trabajar también, en las clases se puede trabajar, porque si vos armás un equipo con los alumnos y le obligás a los alumnos que den la clase y que transmitan los conceptos, ahí vos estás logrando que el chico sepa expresarse y pueda bajar información. O sea, es un trabajo, pero que se debería hacer paulatinamente de primero a quinto. No, pues, una cosa Bueno, allí yo diferiría un poco, porque lo que realmente les enseñamos con las exposiciones a los chicos es a enfrentar un auditorio y reportar sus resultados. No les enseñamos a enseñar. Eso es muy diferente. Yo digo que es algo diferente. Sí se requiere más formación en el ámbito pedagógico. Están en la posición de estar mirando que el otro aprenda. Sí. Y él no está en esa posición. A ver, primero aquí y luego allá. A ver. No, en punto de la sociedad, las herramientas de evaluación como las que mostró a lo último, Ajá. sí que son como muy precisas y muy transparentes, cosa que está bueno. Ahora mi pregunta iba enfocada si por parte de los alumnos no recibió algún tipo de resistencia porque los alumnos lo perciban como una cosa demasiado rígida, impresionante o algo por el estilo. Sí he tenido casos de resistencia. No me importan. O sea, lo abordó de esa manera. Sí. O sea, si no lo quieres hacer, no hay problema, te repruebo y se acabó. O sea, yo no lo voy a obligar. Él tiene que decidir si quiere acreditar la materia o no. De hecho, muchas veces me preguntan, ¿y eso para qué me va a servir? Bueno, en principio para acreditar la materia. ¿Sí? Después ya veremos. Lo que pasa es que yo les pido a los alumnos al inicio del semestre que confíen en mí. O sea, tengan confianza en que lo que yo les estoy pidiendo que hagan, les sirve. Aunque ustedes no le vean sentido. ¿Sí? Pero bueno, pues es cosa de cómo manejarlo. Soy demasiado rígido y estricto, sí es cierto. No, me parece bien, digamos, ese tipo de herramientas de evaluación, decir, implementando cosas similares, por ahí no tan exhaustivas como eso. Ajá. He notado ciertas veces como resistencia, cierta percepción de que es algo como muy rígido y que asusta. Cuando tienes claridad en lo que estás evaluando, normalmente te evitas muchos problemas con los alumnos, porque ellos ya saben a qué es a lo que van y qué es lo que tienen que hacer. Cuando tienes problemas es cuando no tienen claro y piensan que de manera arbitraria estás decidiendo sobre algún asunto. Y es cuando tienes una resistencia muy fuerte. Sí, al menos es mi experiencia. ¿Sí?
Pero- Lo que quería decir a veces es lo siguiente. Si bien la relación alumno-docente es asimétrica, Ujú, sí, hay una cuestión. Yo tenía un gran amigo que me decía el final, sí. el final me va a tomar un chavo que es un posgrado y me dice, bueno, vos vas a hacer tu trabajo, pero tuvo 1 hora y media, a los otros lo tuvo medio minuto, 5 minutos 15. Entonces yo, ¿por qué? Y me quedó siempre claro, el final es la última manera que tenés de aprender. Ok. Y me dijo, y el docente aprende con el alumno. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, pero mirá que hay una diferencia muy grande. Yo te digo aprender con H, no te digo aprender como estás escuchando vos. Pero a veces, en mis 25 años, yo he aprendido más de los alumnos que los alumnos de mí, creo. ¿Por qué? Porque es esa relación. Entonces, él me dio esa frase, bueno, parecía yo pobre, decía, el maestro es aquel que nunca termina de aprender. Así es, Parece que hizo así de es. la filosofía, o sea, creo. Sí. De hecho, una de las conclusiones va en ese sentido. Es necesario mantener un hábito de mejora continua que nos permita mejorar o adaptar los elementos que utilizamos. Y tiene que ver con eso. Vamos aprendiendo con cada grupo que va pasando por nosotros y vamos viendo qué funciona, qué no funciona, cómo van cambiando las generaciones y a veces tenemos que adaptar lo que estamos haciendo. Y eso me recuerda un profesor que tuve, que ya tenía amarillo su cuaderno porque lo había utilizado durante 15 años y nos seguía dando lo mismo. Pero bueno, eran formas y maneras. Sí, adelante. Esas competencias que vos mostraste acá, las 3 competencias, Sí. son definidas para esta cátedra por el docente, vienen ya definidas por otro lado, son derivadas de otras competencias específicas, pero más genéricas. ¿Cómo se maneja? Sí, el programa de estudios maneja una competencia para el cuarto parcial, que es precisamente este desarrollo, este proyecto. Y yo me di a la tarea, por supuesto no venía bien redactada, entonces me di a la tarea de redactar unas competencias un poquito más sencillas para mí, ¿sí? Pero basándome en el objetivo que pedía en ese parcial. O sea, sí hice yo ese trabajo, lo presenté a la academia me dio el aval, dale. Pero hay competencias por la cátedra, por la materia, o digamos desde arriba, digamos, ¿cómo viene esa competencia? Esa competencia de... En el programa de estudios. Sí, lo que pasa, claro, pero por eso... El libro rojo igual. Ahí voy a, claro, acá está el libro rojo. Entonces, ahí va mi pregunta, y justamente, digamos, para ver este tema. Nosotros, por ejemplo, en ingeniería en sistema de información tenemos competencias como especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, especificar, proyectar y desarrollar software, proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática. Bueno, ahí sigue, no son muchas, son 3, 6, 7. Ok. Y a ese nivel. Esas son las competencias. Esas son las únicas competencias específicas, 7 de estas que leí 4 o 5, que son bastante distintas, si bien son competencias, son bastante distintas a las que vos estás mostrando acá. Entonces, mi pregunta es, nosotros hemos esto como competencia, y nada más, y se terminó Okay. acá las competencias del ingeniero informático. Yo veo que esto baja a un nivel bastante mayor, o sea, más específico. Entonces, mi pregunta es, ¿esto viene de algo que está especificado a este nivel o no? A ver, pero nada más para ubicarme, ¿eso que está allí es lo que debe cumplir el ingeniero ya a su egreso? Esas son las actividades reservadas. ¿Sí? Ya es su egreso. No, las actividades reservadas no. Entonces, No, son pero competencias ya es a su egreso. según el Son las libro competencias rojo. específicas. A su egreso. Eso es que- Ok. No es de la materia. Ok, nosotros... Puede tener en su materia a lo mejor alguna, no todas. Pero Sí, ahí ya entendí. está definida la competencia, que es tiene mucha distancia respecto a esa competencia que hemos. Ok, para empezar. Creo que nosotros, como estaba nuestro sistema y nuestro programa reticular es diferente. ¿Ok? ¿Cómo está ya? Tenemos un perfil de egreso. Sobre ese perfil de egreso se armaron competencias, pero por asignatura.
que supone van abonando a las finales. Que se supone que llegaría después a algo como esto. Así es. Ok. Entonces cada asignatura tiene su competencia general, lo que llamamos un objetivo general. Y luego de esa competencia general se sustraen competencias específicas que se definen ya por parciales o por unidades parciales. ¿Sí? Así está. ¿Ok? Así es como nosotros tenemos. Según entiendo ahorita por lo que acabo de escuchar, ustedes tienen un número de competencias específicas que nosotros le llamamos perfil de egreso, ¿sí? Que al final no tienen la redacción de competencias que vimos, porque nada más dice el que aprende, pero no dice el para qué. Sí, o sea, esto que acabo de Ok. leer, pues, leo un paso más para no... Muy bien. Especificar, proyectar y desarrollar sistema de información. Y- Especificar, proyectar y desarrollar sistema de Ajá. transmisión de datos. En- Son dos de las competencias de las Entonces, que definen... y luego, según entiendo, tienen una asignatura y dicen, esta asignatura le va a abonar a esta competencia. ¿Y es todo lo que tienen? ¿No hay un objetivo general de esa asignatura? hay contenidos mínimos de esa asignatura. Pero solo No contenidos. a nivel, hoy no a nivel competencia. Pero solo contenidos. No hay definido un objetivo general, por ejemplo. Entonces, ese programa no está por competencias. Tenemos que basar en esto de lo único que hay. Entonces, por eso le damos Ah, la pregunta. les toca a ustedes. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que pensar, el problema con las competencias, es que eso es diseño curricular. Eso es diseño curricular. A ver, para hacer el diseño curricular, deben partir de eso, perfil de, ¿qué quiero yo que el chico tenga al final? Ok, perfecto. Ahora bien, ¿cuál va a ser el camino progresivo desde que llega hasta que termina, que lo va a llevar a cada una de esas? ¿Sí? Entonces podrían ustedes decir, por asignatura, si ahorita no tienen nada más, por asignatura, pues decir, esta, y esta sirven para esto. Entonces esas le van a abonar a esta competencia final. Ahora piensen, ¿qué competencia o qué objetivo general le pueden poner, o específico incluso, a esa asignatura? De manera que de manera progresiva realmente vaya el chico avanzando y desarrollando para llegar hasta el final. Si es trabajo, final de cuentas, el que debe de hacerlo es el experto, el que conoce de la materia, ¿sí? Pero Y debe... con un enfoque global. Sí. Para poder llegar a esto. El enfoque global ya lo tienen, porque ya tienen qué es lo que requieren al final. No, está bien, sí. Pero... digamos, después hay que entrar a cada una de esas partecitas y decir, este va a aportar esto, este va a aportar esto, ¿para qué? Para la primera competencia. Entiendo que decís algo... Sí, así es. El detalle aquí es que para el diseño de los programas normalmente nos dan los contenidos, ¿sí? Y quieren que demos los contenidos. En el enfoque de competencia es al revés. Yo defino la competencia y luego veo qué temas son necesarios para desarrollar esa competencia. Entonces ahí es la parte donde tienen que hacer el cambio. Así es. Esa es la parte donde hay que voltear. Y a lo mejor conlleva quitar temas, poner otros, o no ponerlos, o quitar nada más uno, no sé. Acá por lo menos no estamos barajando la posibilidad de hacer una planificación o un sistema básicamente por competencia. La competencia se agrega, pero no vamos a hacer solamente por competencias. Al menos esa es la directiva que tenemos hasta ahora. Y lo que él estaba diciendo, creo que bueno, de alguna manera lo contestó. Eso es al final. O sea, lo que se debería hacer es que todos los directores de departamento agarren todas las planificaciones de cátedra y revisen a ver si con todo lo que cada materia aporta se llega a eso. Si no se llega a eso hay que agregar algo. Esa es la idea, que algún intermedio lo empezamos a hacer. Y agregar a los contenidos mínimos las Exacto. competencias mínimas. Bueno. Por lo que yo entendí, perdón, por lo que te entendí, ustedes han hecho pura y exclusivamente por competencias. Todo. Sí. Claro. Sí, todo. No es lo que Pero tengo que admitir que nuestros programas de estudio se prestaban más a la conversión que lo que ustedes tienen. Sí, porque ya en nuestros programas ya se manejaba desde una retícula, dos retículas anteriores, dos revisiones anteriores, se empezaron a colocar objetivos en cada asignatura. Y entonces ya íbamos sobre los objetivos, no sobre el contenido en sí mismo. Nosotros no, nosotros tenemos los contenidos, mantenemos los
Porque en Pues sí. definitiva tenemos que son las actividades reservadas. Esas actividades reservadas están relacionadas con las competencias, y esas competencias tenemos los descriptores, Sí. que son los temas en el cual tienen que incluirse. Entonces sí la tienen complicada. Diferente. Sí, es diferente, Por eso, pero... yo recién estaba hablando y el tema este de competencia es amplio. Sí. Es muy amplio y es un tema que depende de quién lo esté haciendo o cómo lo quieran hacer, pueden ser diferentes. En el caso de ustedes, yo te escuchaba, está muy bien hecho desde el punto de vista de ustedes. Y lo vemos con fallas. Estamos viendo otros que también. Entonces hay una divergencia bastante importante que en definitiva es casi lo mismo, pero son diferentes. Diferentes condiciones. Sí. Pero hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo. Bueno, conclusiones. Como les decía, temas relacionados que no platicamos ahorita, aunque ya platicamos de algunos. Diseño curricular, diseño de un curso por competencias, diseño de actividades de aprendizaje y enseñanza, diseño de herramientas e instrumentos de evaluación e importancia del desarrollo de competencias genéricas. ¿Ok? El último lo puse porque en México hay profesores que se resisten a dar puntos porque el chico vaya a clase. Pero bueno, o sea, si un chico cumple con el 95% de asistencia, le dan 5 o 10 puntos, pero hay otros que dicen que no. ¿Sí? Al respecto, es realmente... ¿Es obligatoria la concurrencia a clase o podría alguien...? Depende del profesor. Del profesor, no tienen un requisito mínimo. No existe, en el reglamento no existe que tengan que estar en todas las clases. Aunque el sistema es presencial, no hay ninguna norma que les diga que no pueden acreditar por faltas. O sea, no sé si me explico. No existe esa norma. Pero el profesor tiene la libertad de solicitarlo. Así es. En el normativo general no, pero el profesor puede incluirla. Sí. Bueno. Y bueno. La última la tenía que si tenían alguna pregunta, pero creo que no sé cuántas queden. Volviendo un poquito al temita atrás. Sí. Yo tuve un maestro, que vi, por suerte, todavía que es mi padre, ¿no? Que tenía segundo grado, Sí. este año, que vivió la guerra en Italia. Sí. Y que él, cuando yo le preguntaba, él me decía, tenés que estudiar, ¿por qué? ¿Para qué? Te va a servir para la vida, me dijo, ¿no? Y yo, cuando empecé a tener un poco más de edad, adolescente, Sí. y me dijo, cuando se acaban las razones lógicas, te guste o no te guste, empiezan las biológicas o las jerárquicas. Soy tu padre. Así que bueno, aprendí un montón con él. Pues sí, y así es. Así es. Bueno, pues eso sería todo. Gracias por su atención y...